¿No podrías? Padre, yo tenía una compañera catequista que era maestra de secundaria, pero luego no se quiso casar, no nada, y se fue de vida contemplativa. 5 minutos al día nada más podía platicar en 24 horas. Y no, Sí, no, se salió, se enfermó, entonces dice 5 minutos al día solo podemos platicar. En 24 horas de oración, de silencio completo. Silencio completo. Y le dije que se hizo más difícil no hablarle a mi mamá. Pues sabía que su mamá estaba enferma. Dice no. Y aguantó todavía así como casi 2 años. Y el día que se murió, se murieron 5 de su familia en un accidente. Sí. Su papá, su mamá y ella y 2 hermanas más. Y todos le preguntábamos al sacerdote, pero ¿por qué? ¿Por qué? Gente tan buena. Era gente de esa que casi no hay. ¿Cómo que los 5 en un accidente viniendo de Colima, por ahí, en Ciudad Guzmán, por ahí un volteo los arrolló? Y el padre, me acuerdo que decía el padre Ramón, no pregunten por qué, pregunten para qué. ¿Para qué Dios nos dejó este tipo de personas? Haberlas conocido y todo, y era gente de una calidad tremenda, de oración, la mamá y el papá tenía cáncer, un hombre súper entregado a la iglesia, gente de verdad que muy poca. Sí. Es que los santos están entre nosotros, o sea, y nosotros también somos llamados, o sea, a vivir en santidad, y Dios nos da los mismos recursos que les dio a todos los santos. A empezar, el sufrimiento. El sufrimiento es un regalo también, o sea, a veces es duro y es difícil entenderlo, pero es también un tesoro que cuando la persona lo descubre como eso y se abandona en Dios, híjole, o sea, Dios obra cosas tremendas, ¿no? El caso de San Antonio Abad también, o sea, una persona que busca la voluntad de Dios. Cuando ya no, el demonio, por ejemplo, San Antonio Abad, ya el último extremo era golpearlo físicamente, ¿no? Pero el enemigo te va a golpear a través del pecado, a través de la tentación, a través de tus heridas, a través de otras personas también. También puede generar a través de la familia, de repente las cosas que... De tus enfermedades también, como para que tú te detengas, te desanimes, para que tú te desalientes, ¿no? O sea, y el enemigo le molesta que tú sirvas a Dios, que tú prediques el evangelio, que tú acerques a otras personas a Dios. Entonces va a buscar cómo desestabilizarte. O sea, cuando ya tienes un pecado, es un rencorzazo bien grande, pues, ya estás bien, ya quédate. O tienes un problema y te gusta el chisme y la crítica y estás bien metido ahí, pues ahí estás bien. Problema de lujuria y pecado. Cuando tú estás ya anclado en un pecado, el demonio ya no. De hecho, se me olvidó decirlo, pero lo pensaba decir, tiene algo de lógica cuando la gente dice, bueno, ¿por qué a la gente buena de repente me porto bien y me salen unas malas cosas? O sea, en parte, en realidad a nadie le va bien, o sea, a veces toda la gente, vale, tú puedes decir, esa persona vive mal, así, y les van bien, los negocios les van bien, las cosas les van bien. Y entre comillas, o sea, porque no es cierto, el demonio nunca te va a dar nada, ¿no? Pero sí tiene algo de lógica también, porque sí es cierto, o sea, tú buscas hacer la voluntad de Dios, tú buscas perdonar, buscas acercarte, buscas hacer oración, y vas a detectar cómo el enemigo ataca, cómo el enemigo lastima, ¿no? Y ya una vez que te llenaste de rencor, ya el enemigo ya te va a dejar allá. Ya una vez que te alejaste de Dios, que empezaste a renegar de Dios, que empezaste a alejarte de Dios, eso es chamba. Digo, ya está aquí, ¿no? Así funciona. Bueno, vamos a continuar. Viene en la página 15 la época de la esclavitud. Dice que fue aproximadamente en el año 1700 cuando la familia de Jacob, fíjense cómo aquí en esta parte de la esclavitud vemos cómo Dios siempre cumple su promesa. La promesa que le hizo a Abraham fue de descendencia. Dijo, tú tendrás una multitud, así como las arenas del mar. O sea, Dios le dijo a Abraham,
tú serás un hombre con una descendencia numerosa. O sea, en un primer momento para Abraham, pues era humanamente hablando, tú puedes cuestionar, ¿no? O sea, decir, bueno, yo soy anciano, mi esposa es estéril, o sea, pero no, Abraham creyó, ¿no? Y aquí vemos en esta época de la esclavitud, vemos que Dios cumple su descendencia. De hecho hay un dicho que de repente se dice, y vino un faraón que no conoció a José. O sea, cuando, por ejemplo, pues sí, el faraón que conoció a José, pues les dio todos los privilegios al pueblo de Israel, pero llega un faraón que no conoció a José y empezaron a ver que el pueblo de Israel estaba haciendo fuerte, que sus ganados eran fértiles, que exactamente, empiezan a ver la bendición de Dios, y dijeron, no podemos, entonces empiezan a asesinar a los niños, empiezan a esclavizarlos, empiezan a disminuir el pueblo de Israel. O sea, ¿cómo es Dios? Dios siempre sigue cumpliendo su promesa, ¿no? Pero llega otro faraón que no los conocía, que los desconoce y empieza a esclavizarlos, ¿no? Pero fíjense una cosa curiosa, que el pueblo, entre más, así es Dios, entre más lo esclavizaban, entre más lo sometían, el pueblo era más fecundo todavía. Se seguía multiplicando. O sea, ¿cómo es Dios? O sea, ¿cómo la acción de Dios, por más que tenga algún tope en un inicio, que pueda verse tapada o aniquilada o anulada, sigue todos Dios? O sea, dice que el pueblo seguía, dice, cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban. Y ahí está la cita bíblica, Éxodo 1, capítulo 1, versículos 12, 20. El pueblo suspiraba por la libertad, ¿no? El pueblo se ve oprimido, ¿no? Y ahí es donde nace también, en la página 16, la figura de Moisés, ¿no? Un libertador, ¿no? Moisés, mande. Van los años de más o menos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, antes del Antiguo Testamento, ahí no me acuerdo si una vez lo explicamos en la serie. Sí, dijimos que iban para atrás porque iban hacia Cristo. Sí, es que van de más a menos, pues, al punto de cuando nació Cristo. Exactamente. Y ya de Cristo en adelante se empieza Es hacia ascendente. Dijimos que de Cristo para atrás era del 1 hacia adelante y de Cristo para acá era del 1 hacia arriba. Exactamente. Porque Cristo es el centro, entonces sí, se empieza a contar al revés en el Antiguo. Siendo como cuando los números, que es una recta de números negativos y números positivos. De aquí para acá es -1. También puede, No, sí, no también puede ser, sí. Sí, pero el significado del por qué se cuenta así es que el centro es Cristo, ¿no? Porque a partir de Cristo se empieza a contar una nueva historia. Pero para llegar a Cristo, o sea, por eso empieza a contarse de más a menos, hasta llegar a Cristo, que es el centro, el parteaguas de la historia, ¿no? Entonces, por eso se cuenta así, que en realidad Cristo es el centro de la historia. Lo dice San Juan, ¿no? El alfa y el omega, el principio y el fin, ¿no? Viene la figura de Moisés, ¿no? En el capítulo del capítulo 2 en adelante se ve pues la marcha en el desierto, ¿no? El pueblo comienza a ser oprimido, ¿no? La historia de Moisés, pues todos la conocemos, o todos vimos esa película en la Semana Santa, ¿no? De Moisés, ¿no? O sea, Que dura como 4 o 5 horas. pero como en ese tiempo no se podía ver otras películas más que la de Moisés, ¿verdad? Yo no sé si... Bueno, a algunos de ustedes les tocó, yo creo que ni siquiera no se podía hacer nada, ni bañarse, ni nada. Pero yo sí me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, sí nos dejaba ver las películas,
Pero esa película, por ejemplo, de Moisés, ¿no? Que sí duraba Mucho. tiempo. La de los 10 mandamientos. Ah, esa los de los 10 mandamientos. Viene ahí esta figura, ¿no? de Moisés, que es el libertador. Es uno de los personajes o de las historias más conocidas y dramáticas. Nace cuando el faraón había decretado la muerte para todos los varones. Fíjense cómo también en Moisés, por eso también a Jesús se le considera como el nuevo Moisés, o como en Moisés, por ejemplo, está prefigurado también la historia de Cristo. Por eso en las historias, en la historia de la salvación, en los personajes, encontramos ciertos elementos que vamos a encontrar en la vida de Jesús. O sea, en Moisés, por ejemplo, nace cuando, fíjense, los grandes santos, los grandes hombres nacen en tiempos difíciles, se hacen en tiempos difíciles, o sea, en tiempos complicados. No puede, casi todas las personas, todos los santos, o en la historia de salvación, todos los personajes que Dios elige nacen en tiempos bien complicados, tiempos muy difíciles. Ahí también en el texto nos dice pues que Moisés nace cuando el faraón decreta matar a todos los niños, ¿verdad? Pero Moisés, fíjense, Dios lo protegió, le dio una gracia de ser salvado por la hermana, o creo que sí era la hermana del faraón, ¿sí? La hermana del faraón, ¿no? Lo libra pues de la muerte y lo educan como un egipcio. Pero Moisés sentía esta preocupación, esa aflicción de ver la aflicción. Le dolía ver el peso y el sufrimiento de la gente. Yo creo que una de las características de todas las personas, de por sí nosotros los seres humanos somos creados imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y nos pesa el dolor. Cuando vemos a alguien sufrir, nos pesa, nos duele. Y yo creo que es una de las características, fue la característica esencial de Jesús, la compasión. Se compadecía de las multitudes, se compadecía de los enfermos, o sea, sentía el dolor, ¿no? De hecho, los grandes santos también sintieron, en el Padre Pío sintieron, o sea, el dolor que sentía Jesús por los demás, ¿no? O sea, nosotros también estamos llamados, obviamente como seres humanos, y luego ustedes son mamás, papás, pues sienten, ¿no? el dolor de los demás, pero estamos llamados también como a mí me llama la atención la sensibilidad, por ejemplo, que tiene el Papa, ¿no? O sea, cuando inició la guerra en Ucrania lo llevaron a una imagen de la Inmaculada Concepción ahí en Roma y se agarró llorando como un niño. O sea, el dolor que siente ese hombre por gente que ni siquiera conoce. O sea, ¿cómo Dios los hace tan sensibles al sufrimiento humano, ¿no? Y yo creo que todos también hemos de pedir al Señor esa sensibilidad para sentir el dolor del sufrimiento de los demás. Esa empatía. Esa empatía, exactamente. Había unos teólogos que ellos negaban, ahorita que mencionas la palabra empatía, negaban los milagros de Jesús. Pero decían algo interesante, dicen que Jesús sanaba con la empatía que tenía, o sea, Jesús, con esa gran empatía que tenía, o sea, Jesús hacía que la persona se sintiera sanada, ¿no? Algunos se van hasta el extremo y dicen que los milagros de Jesús no existieron, pero que era la empatía. Pero sí hablan de esa grande empatía que Jesús sentía por el sufrimiento de los demás, ¿no? Moisés sentía ese dolor. Él, aunque vivía entre los palacios y aunque él vivía bien, o sea, él sentía el dolor de la gente, ¿sabes? Las injusticias, más que sí. nada, ¿no? Y esa es la misma enseñanza también para nosotros. Nosotros también no podemos vivir así ajenos al dolor de la gente. O sea, no podemos, yo como sacerdote también no puedo vivir ajeno al dolor de la gente. Tú obviamente también, en tu familia, en tus hijos, tu esposo, tu esposa,
pero también fuera de ese entorno también no puedes vivir ajeno al dolor de la gente, al sufrimiento de la gente, a lo que vive la gente, a lo que le cuesta la vida a la gente, ¿no? O sea, hemos también de pedirle al Señor esa sensibilidad del dolor, del sufrimiento de los demás, que era algo que tenía Moisés. Padre, este personaje de Moisés es el que tiene más relación con Jesús por el paralelismo, cosas muy paralelas entre los dos. Sí, de hecho... Judío, te persiguen a los 2 años para matarte, acá también. Uno huye a Egipto, el otro llega a Egipto, o sea, muchas cosas. Sí. En realidad todos los personajes tienen una... Bueno, quizá también, pues, pero Sí, como que este tiene mucho... pero mucha sí, relación. sí. De hecho, para el pueblo de Israel, o sea, pues todos los personajes en realidad, pero hay personajes mucho más importantes, entre ellos Abraham. Moisés también es un personaje porque marca un parteaguas para el pueblo de Israel, porque en realidad el pueblo de Israel se forma a partir de la liberación de Egipto. O sea, en realidad, propiamente hablando, el pueblo de Israel inicia cuando inicia su peregrinación o sea, por eso para el pueblo de Israel también es Que se abre el mar rojo, primer bautismo, entra Jesús y lo hace sacramento, o sea, como que todo eso. Sí, porque también la última cena o la cena también la Pascua. Exactamente. Y luego Moisés lleva como libertador y Jesús salvador, y luego Moisés pues lleva lo que me dicen las escrituras para que el pueblo de Israel pueda vivir con las reglas de Dios, y Jesús es la máxima regla de Dios. Entonces, bueno, Sí, tiene muchos paralelismos, aunque todos los personajes, si lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, los profetas, en realidad Jesús se encierra, pudiéramos decirlo así, como planifica todo lo que encontramos en todos los personajes. O sea, pero en Moisés propiamente sí. Lo único que sí diferencia a Moisés de Jesús es su personalidad, porque pues Moisés era pues, un hombre así como pues, fuerte, así o sea, de hablar fuerte a las personas, y Jesús todo al contrario, puro amor, puro amor. Y en Moisés casi nunca se ve esa parte de su persona de puro amor, ¿no? Sí, reprendía y eso, porque él era sí. Ciertamente Jesús también era un hombre de carácter, o sea, también era un hombre de temperamento fuerte. Para estar ahí no era, para estar ahí para haber estado ahí no era tan sencillo. Entonces, pero sí, en Jesús vemos como, pues sí, de hecho es el cumplimiento, ¿no? De toda la historia de la salvación, el culmen, el cumplimiento y el sentido. Por eso ya todo el Antiguo Testamento en realidad lo leemos a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Ahora en el Nuevo Testamento, San Pablo, los apóstoles empezaron a cantar y, con razón, o sea, pasó esto, el pueblo de Israel, Jesús empieza. Ellos ya lo pudieron comprender completo. Sí, claro, y nosotros pues también a raíz de eso, pues la iglesia empieza a comprender todo el Antiguo Testamento a raíz de Jesús. La persona de Jesús es la que ilumina todo el Antiguo Testamento. Con esto terminamos, nos vemos si Dios quiere la siguiente semana. Padre, ¿estas que están allá abajo negras, eso significa yo soy Jesús? Creo que sí, ¿Y esa escritura qué es? Creo que es hebreo. Sí, o arameo. Sí, creo que es arameo. No, es hebreo. El arameo viene después. Jesús hablaba. Sí, es hebreo. Es hebreo. Sí, ya me acordé de una clase Exacto, y él no lo dijo. Sí, es hebreo. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, alguna